Hoy tenemos como invitada a Ana María Gutiérrez. Ana María es una gran amiga y es la creadora de Organismo, una escuela de bioconstrucción que, según mi criterio, es de las mejores escuelas que he conocido y es una escuela pionera a nivel de Colombia y de Latinoamérica en el tema de la construcción sostenible. Y además, esta escuela ha logrado no solo quedarse en el tema de enseñar a construir de forma natural, sino también ha entrado a los territorios, ha ido a territorios como el Amazonas, como las comunidades afrodescendientes, y ha logrado hacer procesos comunitarios muy, muy bellos, recuperando y restaurando ese saber constructivo de las comunidades. Entonces, bueno, es un gusto para mí tener a Ana María aquí presente y poderla compartir a ella con este grupo fantástico. Entonces, bueno, Ana María, bienvenida. Buenas tardes a todos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en todos los procesos de Organismo, como invitarnos a que Organismo sea parte de estas iniciativas, sí, y por tu amistad todos estos años, que tanto nos ha servido para seguir creciendo y fortaleciendo nuestras metodologías y nuestros manifestos. Claramente es un momento muy conmovedor para todos. Entonces, pues pensando en cómo compartir con ustedes el proceso de Organismo y la necesidad que tenemos todos en este momento de interactuar distinto y de entender nuestros comportamientos distintos, yo creo que quiero empezar esta charla, además de los agradecimientos a Carlos por siempre tenernos en cuenta con algo que me ha resonado mucho en estos momentos, y es una frase que dijo Buckminster Fuller, que es que realmente uno no, para pelear una realidad existente, la única forma de pelear una realidad existente es generando una realidad paralela que haga que la existente sea obsoleta. En este momento en el que estamos, cuando nos encontramos aislados y empezamos a entender realmente este aislamiento, qué hace florecer en nuestras interacciones, qué nos muestra que funciona o no funciona de lo que hemos creado. Realmente es cuando la realidad es como las ecoaldeas y los asentamientos alternativos nos muestran, uno, que la realidad existente es obsoleta, y nos muestra que sí debemos reinventarnos y debemos relacionarnos distintos con el entorno para realmente no depender y generar interacciones sanas. Entonces, con este pensamiento de crear estas realidades paralelas que demuestren que la realidad actual es obsoleta, es un poco la invitación y lo que les voy a contar hoy. Yo quisiera compartir un poco la historia de este lugar, primero desde las pasiones, desde lo que nos hace vibrar, y segundo, desde un poquito desde los errores que hemos cometido y que de ellos hemos aprendido. Entonces, esta charla, aunque podemos discutir temas técnicos sobre técnicas de bioconstrucción y técnicas de tierra, lo que más quiero que hablemos al final, o que se lleven ustedes de este momento, es un poco el proceso, ¿no? El proceso es siempre como a lo que más miedo le tenemos, el iniciar un cambio, el cambiar un manifiesto, el reinventarnos y el empezar, todos los miedos y todos los errores que podemos cometer, sabiendo que vivimos en un sistema donde no nacimos aprendidos para ser autosostenibles con el territorio, para relacionarnos con el territorio, para entender el territorio como la gran madre y como el gran universo del que somos parte. Entonces, lo que más me interesa en este momento es, como Carlos lo plantea, es discutir los procesos de cambio y los procesos de aprendizaje, y cómo cada cosa de nuestro camino nos lleva a cometer errores y a reinventarnos y a rediseñar nuestras metodologías una y otra vez. Carlos, no sé si quieras que hablemos de algo antes de yo empezar con la charla o...
que si quieres que contemos algo antes de entrar Bueno, en no, materia de procesos. creo que ya hiciste una muy buena. Venía de pronto con la pregunta de este momento, ¿no? Este momento para ti, ¿qué representa? Y creo que ya nos has dado también pistas sobre eso. Pero adelante con tu charla. Pues este momento representa muchas cosas, pero ante todo una gran motivación por compartir y mostrar lo que está resonando, ¿no? Lo que tiene sentido y lo que funciona y el camino que ha sido llegar hasta esto, que es el que todos queremos emprender y que nos falta muchísimo y un poquito, sí, esta iniciativa de siempre abrazar la ignorancia ante todo y sobre eso tener como toda la humildad de saber que somos personas en construcción infinita. Entonces voy a empezar por acá. Les cuento un poquito de cómo arrancó este lugar y, y todo lo que ha pasado alrededor de esto, y haciendo mucho énfasis en que nunca había una experticia para iniciar, nunca había un guión claro, nunca había un sí, un objetivo final claro, sino que siempre ha habido tres puntos que nos han, mejor dicho, tres guías que nos han motivado desde un inicio y que nos han seguido durante todo el proceso. Nosotros llegamos a Colombia hace 11 años y nos dimos cuenta, después de tener 2 grados de un pregrado en arquitectura y una maestría en arte interactivo, llegamos al campo colombiano hace 11 años y nos dimos cuenta que no sabíamos poner un ladrillo, no teníamos ni idea realmente de construir nuestro entorno. Y ahí yo creo que empezó un poco el gran cuestionamiento, más que todo sobre la educación. O sea, ¿cómo es posible que gastamos tanto tiempo de nuestra vida en adquirir unos conocimientos teóricos, en obtener una cantidad de totalmente desconectada del hacer? Y realmente qué poco útil es eso, qué poco útil es pegarnos de una teoría y es argumentar si en el hacer no podemos enseñar, no podemos materializar las interacciones y los manifiestos como seres humanos que somos. Entonces, esa incapacidad de teóricamente poder ser un profesional alrededor de un tema y prácticamente ser totalmente incapaz de hacerlo, puso estos tres guías ante nuestro camino, que fue el abordaje práctico. Nosotros pensamos que si no hacemos las cosas no las podemos enseñar y no podemos comprobarnos a nosotros mismos que las sabemos hacer y no podemos convertirnos en multiplicadores de un hacer. El trabajo comunitario es pues porque cuando nos unimos el potencial de creación es infinito y el potencial de aprendizaje es infinito y entendemos realmente como humanos, como grupos micros, macros, cuál es nuestro alcance a manera de interacción, de entendimiento y de beneficiarnos de un entorno. Y la tercera que nos ha acompañado siempre es cómo entendemos nuestros ciclos, o sea, cómo nos entendemos uno como seres humanos cíclicos, cómo entendemos todos los ciclos que nos rodean, cómo entendemos que nosotros tenemos unos comportamientos lineales, extractivos, eh, que no se entienden como ciclos que deben cerrarse y que afectan otros ciclos. Entonces, realmente, estos fueron nuestros tres mandatos, sin ser expertos en la técnica, sin saber que íbamos a terminar construyendo un centro que hoy en día se llama Centro de Diseño y Capacitación en Hábitats Sostenibles, sin saber que nos iba a terminar llamando La Selva, simplemente sabiendo que teníamos que hacer,
que en el hacer íbamos a entender las dificultades, los tiempos de cada estructura, de cada necesidad, que queríamos hacerlo todo un proceso pedagógico, cualquier cosa que íbamos a hacer, convertirlo en un escenario para todos y entender un poquito cuáles eran nuestros ciclos y nuestros comportamientos extractivos. Este proceso que les voy a mostrar nos lleva un poco a esta imagen que les estoy mostrando, que es un entendimiento de lo que hoy en día yo llamo arquitectura, que antes en la academia la entendía como una infraestructura, como una idea de diseño, como un espacio que acoge a un grupo de personas, pero hoy en día realmente cuando hablamos de arquitectura, tenemos que hablar de estos 5 componentes, tenemos que hablar de los materiales locales del lugar, tenemos que hablar de la cosmovisión, de la cosmogonía de una comunidad, de la cocina, de sus tradiciones culturales, de la agroecología y de sus oficios. Es imposible abordar un proyecto, un territorio, una comunidad, si no si no entendemos que todo hace parte de un asentamiento. Hoy en día, antes de empezar por el inicio, les cuento un poquito este centro. Como centro de educación tiene 3 áreas, que es todo el área de construcción, que vamos a hablar un poquito más hoy, todo el área de agroecología, que vamos a hablar un poquito de la importancia de la agroecología en cualquier tema, y los oficios, las expresiones culturales de cada territorio. Esos son, digamos que las 3 áreas que funcionan como escuela hoy en día. En cada área hay o cursos libres o diplomados, todos son 80% prácticos, y tenemos el área de comunidad y hábitat, que es nuestra gran escuela. Estas dos áreas que les muestro son áreas que se nutren paralelamente. Nosotros salimos a territorio, aprendemos de las comunidades y nos devolvemos acá a fortalecer, a ampliar nuestras docencias y nuestros modelos pedagógicos y viceversa. Sabemos, desarrollamos modelos pedagógicos acá en el centro, y cuando vamos a comunidades estructuramos un poco más estas experiencias de inmersión cultural y estas metodologías de fortalecimiento de saberes en cada territorio. A tratar de... Bueno, qué bueno que no se esté oyendo el audio del video. Les muestro un poquito este centro. Hace 11 años no había nada, era un monocultivo de maíz. Esto era tierra ganadera, que después se convirtió en tierra arrendada a agricultores de la zona. Y como les cuento, sin ningún saber, empezamos a cada intención de intervención convertirlo en un modelo pedagógico. Esto ha hecho que este sitio sea supremamente vivo y cambiante. Nunca hemos estado fijos a un cronograma más allá de un taller, porque cada técnica, y es en lo que vamos a empezar ahorita, cada técnica nos ha dado una enseñanza nueva y nos ha hecho hacer nuevos programas con nuevos énfasis. ¿Me están oyendo bien? Es la virtualidad, perfecto. Ok. Entonces, pues bueno, un poquito más de los principios, de los mandatos, de lo no negociable, ¿no? Dentro de toda esta apertura y toda esta libertad de un proceso comunitario, hay unas cosas que son no negociables, y son estos 5 principios: construir aprendiendo, aprender construyendo, el diseño colectivo. Vamos a hablar ahorita más en los procesos comunitarios lo importante que es colectivamente gestar desde un inicio una iniciativa, desde el primer trazo. Entender lo local, que eso realmente para mí el error más grande de cualquier intervención y cualquier intención, y es la falta de entendimiento y la falta de tiempo que le damos a aterrizar en un territorio, ya sea propio, ya sea comunitario, ya sea ajeno, para proponer cualquier cosa o facilitar cualquier cosa. Rescatar, es la palabra rescate, ya tengo mucho conflicto con eso, es más como todo como reconocer lo local.
y revivirlo o fortalecerlo. Nosotros no estamos absolutamente rescatando nada, estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y aprovecho esto y para contarles un poco que uno de los aprendizajes que hemos tenido siempre es lo errados que estamos en nuestro comportamiento desde el diálogo, desde cómo entramos a nuestros proyectos, ¿no? Desde esta cultura colonialista de que vamos a entrar a rescatar algo y a enseñar algo. Cuando nosotros llegamos es realmente a aprender muchísimo más de lo que podemos aportar en el 99% de los casos. Entonces, un poquito la invitación nuestra también es replantearnos mucho cómo estamos entrando a cualquier proyecto, cómo estamos empezando los diálogos desde nuestros círculos más cerrados, ¿no? Desde, cómo podemos desde esta ignorancia y desde la humildad entender que todos los procesos son infinitos si los hacemos sabiendo que somos unos alumnos más de todo esto que nos está enseñando el territorio y el universo en este momento, y obviamente la intención siempre de generar dignidad y belleza, ¿no? De que lo que nosotros lo hacemos no lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino el poder generar un espacio digno para otras personas, el poder generar autogestión para que todos seamos gestores de nuestro entorno, ¿sí? Saber que nosotros vinimos acá y si vibramos en estos temas es porque estamos acá para que esa vibración se expanda y para que podamos motivarnos los unos a los otros en que todos tengamos un entorno más digno. Arranco con esta foto porque esto fue el inicio y como les digo, no había un plan de trabajo. Al llegar a Tenjo empezamos a trabajar con las comunidades, con los colegios cercanos, al tratar de decir, bueno, si un tema es práctico y el otro es comunitario, ¿con qué comunidades vamos a trabajar? Y nos fuimos a los colegios de la zona. Trabajando con los colegios distritales de Tenjo, hicimos un programa de aulas vivas, fue hace 11, 10 años, y queriendo empezar a hacer muchas otras cosas, nos dimos cuenta que lo primero que había que abordar era el tema de consumo y desecho. Y empezó ese a ser uno de nuestros temas recurrentes y otros de los no negociables, ¿no? No podemos llegar a una comunidad a proponer un super mega centro cultural si sabemos que las dinámicas de consumo y desecho no son armónicas, si sabemos que no hay separación en la fuente. Entonces, esto fue nuestro primer encuentro, la basura, los desechos, y por momentos por consecuencias de la vida, nuestro primer taller fue un taller de construcción con PET, porque empezamos a entender que los colegios tenían unos desechos infinitos y empezamos a recibir una cantidad de botellas, y coincidencialmente en ese momento estaba Andreas Froese en Colombia y tenía esta técnica que se llama Ecotec, y uniendo puntos dijimos, bueno, ya estamos desarrollando el sistema de acopio en los colegios locales, que es separación en la fuente básica, que es botellas PET, orgánico para las camas de compostaje y el resto para reducir lo que saliera al relleno sanitario. Y apareció Andreas en Colombia y logramos nuestro primer taller de construcción, que fue con esta técnica de Ecotec, que es el famoso ecoladrillo. Esta técnica, más que cualquier otra, es una técnica sumamente educacional, o sea, uno no es por construir con PETs, es por entender los patrones de consumo y desecho que se debe abordar esta técnica, y esto es como un resultado de todo el proceso educativo para una separación en la fuente. Pero lo más importante es el proceso educativo de separación en la fuente, con instituciones educativas, con comunidades, porque llenar una botella uno solo y reciclar uno solo, pues uno no va a llegar nunca a un volumen de botellas para construir, y tampoco va a generar el impacto ni la educación en absolutamente nadie. Entonces, esta técnica es sumamente poderosa cuando se está trabajando consumo y desecho, especialmente con comunidades. Y ya el potencial arquitectónico es infinito. En los colegios se pueden hacer aulas con PET, se pueden hacer infraestructuras exteriores en parques, pero una vez más, lo más importante es la educación que viene detrás para la recolección de este material
Y obviamente, no, pues no sobra decirlo, el objetivo número uno es el no consumo, ¿no? Hoy en día, esto que fue la primera estructura que construimos es el cuarto de mis dos hijas, y ahí lo pueden ver ya habitado. Y seguimos buscando técnicas de bajo impacto y llegamos al tema de la construcción con tierra. La construcción con tierra es mi pasión, es como el gancho que a mí me metió en todo este cuento. Yo, en una visita a Colombia, antes de venirme a vivir a Colombia, me invitaron unas amigas a un taller de tierra en Barichara, con tierra viva. Y ese día, que es un poco como a nivel anecdótico, un poco lo que les quiero contar, ese día yo haciendo adobes por primera vez, embarrada en la tierra, yo dije, yo tengo que diseñar una vida que me lleve a que esto sea mi cotidianidad. ¿Cómo? No sé, pero eso que sentí en ese momento, ese día, embarrada, construyendo con tierra, entendiendo que todo salía del lugar, que se podía hacer una casa, que estábamos haciendo un prototipo de vivienda. Ese día, cuando todo tenía la lógica absoluta, ese día fue como realmente cuando inició todo. Y cuando empezamos a investigar técnicas de tierra y a entenderlo y a entender la zona, nos dimos cuenta que esto no nos estamos inventando absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es buscando unos saberes que se están perdiendo, porque claramente sabemos que vivimos, que por cientos de años llevamos pisoteando estos saberes, generando una idea de progreso totalmente errónea, donde la casa de barro es una casa estigmatizada de casa de pobreza, donde el progreso es hacia la televisión y hacia el cemento y todo lo que ya sabemos. Y cuando entramos en la tierra nos empezó a mostrar una cantidad de cosas que es básicamente, hay que recuperar esto, y la razón principal es porque estas técnicas es lo que le da autonomía a las comunidades rurales, donde hay ausencia de presencia de Estado, donde para gestar su propio entorno. O sea, si no nos dedicamos no solo a demostrarles que tienen las mejores cualidades climáticas con que las técnicas escogidas y que tiene todo el sentido vivir en esto y que se pueden mejorar claramente los zócalos, los aleros, los acabados, pero que esa es la mejor técnica climáticamente y de bienestar para sus casas, y que además es la única forma que les va a dar independencia y que nos va a dar independencia si las empezamos a usar. Fue como ya un llamado muy fuerte, y fue lo que nos hizo, y obviamente toca empezar a vivir en una casa de tierra para convencer a cualquier persona que viva en una. Así que igual la práctica y el hacer tiene que estar siempre de la mano, y como que la palabra y se tiene que manifestar. Ahí en ese momento Organismo empezó a salir a diferentes regiones de Colombia a buscar estos sabedores, a buscar al tapiero, a buscar al adobero, dinámicas de tantos años de decirles que eso no es un saber que vale la pena, que eso no es una forma digna de vivir, sino de cambiar estos esquemas mediante dinámicas, y que ellos vean que la gente se interesa por un saber y que quieren su casa en ese mismo material. Y eso es realmente pues una prueba ciega, ¿no? Una vez tú pongas a una persona a enseñar lo que sabe, esa persona va a fortalecer ese saber y va a entender que lo que sabe vale, es la única forma. Pues todos los acabados son de los estiércoles y de las arcillas del lugar. Cada lugar tiene un tipo de tierra. La lógica de la bioconstrucción no es que si yo vivo en un sitio de Guadua construya con superadobe. La lógica de la bioconstrucción es construir con lo que hay, ¿no? Eso es para nosotros la bioconstrucción. Y cuando hablamos de tierra, lo primero que tenemos que hacer es entender los suelos locales. Y para esto, como para todo en la vida, no hay recetas replicables, sino hay un aprendizaje práctico que nos siguió, pues eso fue uno de los temas que nos siguió haciendo énfasis en esta intención de que todo tenga que ser práctico. Cómo reconocerla, y mi receta para hacer mi adobe en mis tierras arcillosas
es sumamente distinta a cualquiera receta de cualquier otro adobe en otro lado. Entonces, para que entiendan un poco el inicio de una clase de bioconstrucción y el inicio de una capacitación en construcción con tierra es el reconocimiento de las granulometrías locales. Lo primero que hacemos es cavar el hueco, entender qué tierra sirve para construcción, qué tierra no sirve para construcción, cómo la podemos aprender a probar, a morder, a sentir, para de ahí en adelante empezar a coger esta seguridad de que, bueno, ya sabemos que tenemos una tierra arcillosa, la tierra arcillosa se comporta de tal forma como podemos empezar a hacer nuestros adobes cuando vayamos a nuestra tierra y reconozcamos nuestra granulometría. Otro camino, pues cada técnica nos ha enseñado muchas, no solo cualidades climáticas que nos dan los materiales orgánicos, sino también procesos constructivos. Las pacas de heno no es muy común en Colombia, es más que todo en Europa, en el norte. Y es muy interesante porque cuando trabajamos con tierra, trabajamos con una masa térmica. Trabajamos con un material que nos recibe calor durante el día y no lo bota en la noche, ¿no? Es un material que a la vez respira y tiene que sudar, por ende los acabados son la maestría de las construcciones con tierra, ¿no? Los acabados tienen que dejar que la pared respire. Cuando trabajamos con fibra, como las pacas de heno, no estamos generando una masa térmica, pero estamos generando una cualidad, otro tipo de aislamiento, que es fibra y aire. Entonces esta técnica funciona muy bien para sitios secos y fríos. Entonces cada técnica, la lógica de la bioconstrucción, como les decía, además de que se basa del reconocimiento de los sustratos o los materiales locales, también tiene que bailar con el ecosistema, ¿no? Entonces tú tienes que estar jugando con estos dos factores, con el clima que tienes, ¿sí? Si es húmedo, si es frío, el ecosistema que tengas y del cual te tienes que cobijar y los suelos o los materiales que tengas. Entonces, por ejemplo, si estamos en la selva, en Chocó, la tierra no la podemos usar por los niveles de humedad, pero sí tenemos una librería de maderas increíbles y una librería de palmas para techos. Entonces es un poquito ese es el juego de estos dos entendimientos, el que nos va a llevar a maximizar los suelos y los recursos locales y nos va a llevar a generar las mejores condiciones bioclimáticas posibles. Les cuento un poquito de esta técnica que es la famosa tierra ensacada que le llaman superadobe, que no tiene nada que ver con un adobe, entonces su nombre más lógico es la tierra ensacada. Esta técnica tuvo un auge muy grande porque tiene una estética muy linda, viene de un arquitecto que se llama Nader Khalili, que tiene un centro de bioconstrucción que se llama Cal Earth, el Instituto de Tierra y Arquitectura en California. Se basa en la trinchera de guerra, costal, alambre de púas, costal. Tiene un manifiesto de creación muy lindo porque este hombre quería construir en la luna el día que se acabara el mundo. Entonces él quería llegar con costales y alambre de púas y que con cualquier tierra construir un domo, que es una curva catenaria. De la curva catenaria, pues los arcos en general son las estructuras más fuertes de la geometría, entonces también tenía un abordaje humanitario. Él decía, se va a acabar el mundo y nos vamos a poder meter todos en un domo y salvarnos. Entonces estos dos manifestos de esta técnica pues nos enamoraron en un momento cuando, como les contaba, cada técnica responde tanto a un sustrato como a un ecosistema. Construcción con tierra es buenas botas, buen sombrero, es decir, buenos zócalos y buenos aleros. Cuando ustedes ven los domos no tienen techo. Entonces, esta técnica responde a las zonas desérticas, esta técnica no responde a zonas tropicales o zonas de lluvia, y todos estos son procesos que nos han hecho cada vez reafirmar más cómo estamos enseñando la bioconstrucción, qué es bioconstrucción, porque acá los domos se tuvieron que pañetar con cemento por fuera, y cómo son estas negociaciones y estos entendimientos de los manifestos de cada técnica, su comportamiento y donde los queremos aterrizar. Hoy en día
la bola de nieve que se genera cuando los procesos se construyen comunitariamente, cuando las experiencias se construyen comunitariamente, es infinita. Las personas, al entender que pueden construir un baño, una casa, lo que sea, se van y lo hacen. Se van y hacen un baño, se van y le arreglan la casa a la mamá. La gente realmente, la acción trae más acción. Entonces, nuestro énfasis siempre tratar de generar modelos pedagógicos alrededor de cualquier intervención. Esto es una casa, una unidad habitacional, un cuarto con un baño seco que contiene 4 o 5 diferentes técnicas de tierra, tiene techo tejido en palma, tiene techo verde, tiene baño seco, tiene reutilización de aguas grises, y lo que se hizo fue, paralelo a diseñar esta estructura, fue diseñar el modelo pedagógico para que se construyera y la gente se capacitara desde el lote en plano, cimentaciones, tratamiento de aguas, paredes, madera, y al finalizar la estructura para generar un entendimiento en temas de docencia y que las personas entiendan un proceso de principio a fin, terminar esta unidad habitacional. Y es un poco lo que tratamos de hacer en todos los escenarios de docencia, es diseñar procesos que los estudiantes y los partidos equipos de construcción sean parte de un proceso de principio a fin. Para una vez más unir todas esas teorías y todo ese saber que tenemos en la cabeza con el cuerpo, con el hacer, y entender que los procesos se concluyen y de ahí se multiplican. Hay una cosa, antes de seguir, que es súper importante entender en pedagogías, y es que lo que no es replicable no es exitoso, ¿sí? Si nosotros estamos generando cualquier tipo de intervención y eso no se puede replicar en otro, no se aborda de una forma en que se pueda replicar, no estamos potencializando la intervención, el poder compartirlo, el poder capacitar a otros, el poder seguir capacitarnos. Entonces, siempre pensar cómo unir la cabeza con el cuerpo en las pedagogías, cómo terminar los procesos pedagógicos en una obra de principio a fin o una intervención de principio a fin. Puede ser una tecnología, puede ser una cosa, pero de principio a fin, para que el entendimiento, el cerebro cierre el ciclo y diga, puedo hacerlo de principio a fin. Y cómo, ya cuando hablemos de comunidades, cómo hacerlo replicable. Estos son, bueno, las técnicas que acabamos de ver. Es un taller y haciendo mucho énfasis en que todo el tiempo tiene que ser dinámico, tanto los esquemas de docencia como las experiencias mismas, porque somos humanos todo el tiempo en proceso de aprendizaje y todo el tiempo en proceso de construcción interna. Entonces, cada taller que dictamos, cada diplomado que dictamos, tiene ajustes constantes. Y les voy a hablar de la última experiencia que hemos tenido, que ya tiene otros énfasis, porque vimos la necesidad de empezar a vivenciar y a compartir y a seguir compartiendo estas docencias con otros temas que vimos que tienen que ser parte de este modelo holístico de aprendizaje. Como les contaba, nosotros tenemos un área de comunidad y hábitat que ha sido una gran escuela. Y parte de la invitación que le quiero hacer a todos ustedes es que salgamos a campo, ¿no? Que salgamos a campo a aprender de las comunidades, que sabemos que ahí está todo el tema permacultural andando hace años, que sabemos que ahí están todas las muestras de agroecología funcionales, que sabemos que ahí están todos los saberes vivos, que sabemos que ahí están todos los saberes que se están perdiendo, todo el patrimonio cultural intangible. Y nosotros hemos tenido pues la satisfacción de poder salir a territorio. Hace 6 años empezamos a ir a la selva, gracias a una invitación de una amiga cercana, socia mía, que admiro mucho y que ahorita está haciendo una iniciativa muy interesante que les quiero comentar, Hábitat Sur, y ahí fue de donde salió este entendimiento de arquitectura. Yo siempre cuento que
Allá no se construye una casa sin que se siembre la huerta, no se siembra la huerta si no llega el abuelo no cuenta la historia si no hay un sancocho cocinado. Y eso es realmente la arquitectura, y es la arquitectura que tenemos que tener en cuenta nosotros, eh, no por una referencia indígena, sino porque así pues, nosotros somos una red de interacciones con el territorio, que no es solo las tecnologías, no es solo las técnicas de construcción, son nuestras creencias, son nuestras, es nuestro tejido social, todo eso en algún momento en las cotidianidades sale a relucir de una forma de interacción con el territorio, y hay que saberlo mapear, tanto personalmente como comunitariamente. De ahí llegamos a los oficios, y por eso les cuento que nunca cuando empezamos esta escuela de bioconstrucción en un inicio pensamos que íbamos a terminar hablando de plantas medicinales y de carpintería y de tejido, pero realmente nos dimos cuenta también un poco en las salidas comunitarias, en las selvas, que los oficios son lo que nos dibuja el arraigo al territorio. Y realmente lo que pasa hoy en día es que es nuestra falta de arraigo, por la cultura híbrida de la que somos parte, por ser personas sí, que nacimos entre dos mundos donde el arraigo se entiende distinto, donde no hay apropiación de un entorno. Y realmente yo creo que las dos palabras más fuertes en las que yo recaigo siempre es como el arraigo y la autogestión, ¿no? Cuando uno, y el hacer tiene mucho que ver ahí, porque cuando uno hace las cosas, uno se apropia de las cosas, por ende las cuida, por ende las activa, por ende les da vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos desde nuestras iniciativas motivar para construir, para cuidar y para generar vida infinita en los espacios? Los oficios son un libro abierto del arraigo al territorio. En el tejido están los mapas, en la cocina están las historias de vida. Es lo que nos cuenta cómo se ha desarrollado la vida humana alrededor de un ecosistema. Es una información infinita. Entonces es sumamente importante entenderlos, eh, entender la ignorancia que tenemos alrededor de cada expresión cultural que encontramos en nuestro territorio, descubrir la abundancia del país en el que vivimos, porque realmente nosotros, pues, como colombianos y muchos otros países tenemos una infinita abundancia cultural de las cuales somos sumamente ignorantes, y de ahí, de esas expresiones culturales, eh, hay muchas claves de comportamientos humanos de los cuales no somos conscientes y que están vigentes por años. Eh, es muy importante entender que cuando hablamos de temas de ancestralidad, la ancestralidad está sumamente vigente. O sea, no es un tema utópico como un tema romántico del pasado, sino son claves y códigos y maneras de interactuar con el entorno que son vigentes hoy en día y que las hemos ignorado por años y que están dibujadas en estos oficios. Cuando hay unas culturas más arraigadas a sus oficios y es mucho más fácil verlos y encontrarlos. Después de haber ido a la selva, nosotros dijimos, pues si en la selva sacan esos colores del achote y de la cúrcuma, pues seguramente en la región andina también. Y vinimos acá a conocer los artesanos locales de la zona andina y efectivamente hay todo otro pantón y todas otras técnicas de tintes naturales para otro tipo de fibras, pero existentes. Entonces hay que tener una sensibilidad de cómo entramos a conocer los saberes existentes de cada territorio, porque de ahí está la clave de una permanencia y de una interacción cíclica muy, muy linda que nos muestra un arraigo del cual nosotros, pues, el cual escasea en nuestra cultura, ¿no? Que es un entendimiento que es el único que nos va a hacer apropiarnos y cuidar un entorno de tal forma para que se regenere, ¿no?